No pudimos terminar el año 2017 sin tener que contar un buen número de casos de violencia machista, asesinatos que terminaban de forma trágica, situaciones horribles para las personas que lo han vivido y terribles para nosotros que teníamos que contarla. En ¿Qué me cuentas? No solamente podemos hablar de cultura, también hay que hablar de cosas que no nos gusta tener que contar, pero que es necesario. ¿Qué me cuentas? Se dedica esta noche de viernes a hablar sobre violencia de género. Pues tenemos como invitada para hablar de este tema tan delicado a la jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer de la Delegación del Gobierno de Ceuta. Hablamos de María del Mar Feria. María del Mar, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muy buenas noches. Buenas noches. Y para empezar, hemos vivido muchos casos, sobre todo a lo largo del último año, donde hemos tenido que contar, como decía al principio, asesinatos, violencia, muerte de mujeres a manos de sus parejas. ¿Se puede decir que ha sido un año especialmente nefasto en este sentido? Bueno, nefasto es desde el momento en que haya una sola mujer asesinada por su pareja o expareja, ya podemos hablar de que hemos fracasado. No es especialmente negro si lo comparamos con años anteriores. Si lo comparamos exclusivamente con el 2016, sí se incrementó el número de víctimas. En 2016 tuvimos 44 mujeres asesinadas, en 2017 tenemos 48 mujeres asesinadas confirmadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y 4 más en investigación. Por lo tanto, en cualquier momento, lamentablemente, podríamos decir que el número de víctimas se ha incrementado a 52, puesto que hay 4 casos en investigación. El 2016 sí fue un año que, comparándolo con 2017, tuvimos 44 mujeres asesinadas, pero si lo comparábamos con el 2015 tuvimos 60. Por lo tanto, desde el momento en que hay una mujer asesinada ya es un fracaso, pero lo que ha llamado tremendamente la atención ha sido el número de niños asesinados, que han sido 8 en total en 2017, con edades comprendidas entre los 7 meses y los 11 años. Que el machismo es el factor principal de estas situaciones es algo que por fin la mayor parte de la sociedad se empieza a concienciar. Sin embargo, por experiencia personal, cuando yo salgo a la calle a preguntar si consideran que la sociedad española sigue siendo una sociedad machista, la mayor parte de la gente, tanto hombres como mujeres, me responden que no, que sigue habiendo vestigios, pero que la sociedad va avanzando. Sin embargo, la realidad parece contradecir un poco este concepto que tenemos de nosotros mismos como sociedad española. Bueno, afortunadamente la sociedad española va avanzando y va cambiando. Evidentemente, en los últimos años hemos tenido grandes avances en materia de igualdad, por supuesto que sí. Pero, no obstante, tenemos que seguir avanzando y mucho más, porque hay veces que la propia sociedad normaliza determinadas situaciones que se acercan más a una conducta machista que, por supuesto, una conducta igualitaria. Sin embargo, se está normalizando. Por eso tenemos tanta preocupación con la violencia de género que se está dando entre adolescentes, porque determinadas actitudes de los jóvenes, como por ejemplo el control del móvil de la pareja, el control de los mensajes que se suben a redes sociales, las peticiones de imágenes, fotos eróticas que luego cuando la pareja rompe se difunden a través de redes sociales. Es decir, ese tipo de comportamientos en nuestra adolescencia lamentablemente las está normalizando y a eso nos debemos oponer todos. Tenemos que fomentar y difundir que la violencia de género se está viendo muy incrementada a través de las redes sociales y que no solo no ha lugar a ello, sino que tiene unas consecuencias nefastas para las chicas que la sufren, no tanto a lo mejor a nivel físico, pero sí a nivel psicológico, porque en el momento que se difunde una información, en el momento que se difunde una imagen a través de redes sociales, se pierde el control, ya no sabemos a dónde va a llegar. Porque hay que destacar que la violencia de género no solamente es la persona que mata, el hombre que mata a su pareja. Todos estos ejemplos que tú has puesto de control, de manipulación, de subyugación de la mujer son
es violencia de género. Pero me resulta paradójico en una sociedad que, bueno, evidentemente avanza, con tecnologías que avanzan. Estamos hablando de una sociedad de la comunicación, medios digitales, redes sociales. ¿Cómo? O sea, a mí me resulta chocante, y a lo mejor tú puedes explicármelo, cómo es posible que los adolescentes, la gente, que son las nuevas generaciones, que deberían estar un paso más allá que nosotros, más evolucionados en este sentido, cómo pueden caer en la normalización, como tú dices, y que se den tantos casos entre adolescentes que consideren que estas medidas de control y ejercer este tipo de violencia contra su pareja es algo no solamente normal, sino que es lo correcto. Porque es que hay casos que piensan que es que si, incluso me he dado cuenta en casos de mujeres, de si mi pareja no me controla es que no me quiere. Una situación completamente enfermiza. ¿Cómo es posible que los jóvenes, que te digo que deberían estar un paso más allá que nosotros, vayan un paso atrás en este sentido? Pues sí, hay una confusión total entre la población juvenil, entre los celos y el amor romántico. Si no tiene celos mi pareja es que no me quiere lo suficiente, y si tiene celos es que solo piensa en mí. Es un gran error. Pero quizás aquí tengamos que hacer una autoevaluación, todos nosotros, todos los agentes que intervenimos en este tema, en que tenemos que incrementar las tareas de prevención y sensibilización. Este año, en el 2017, el año pasado, perdón, una de las campañas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género iba destinada a la población adolescente. Cortatiempo se llama, el maltrato no llega de repente, es decir, tú empiezas a detectar señales y no las puedes normalizar, no las puedes obviar. Tienes que cortar esa relación de pareja porque está siendo una relación de pareja tóxica. También la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género apoyó, no desarrolló, pero sí apoyó una campaña de pantallas amigas también destinada a la población adolescente sobre 10 formas de maltrato digital, precisamente, sobre cómo una animación con 10 formas de maltrato, desde el control de la pareja a través del móvil, a través de la geolocalización, sé dónde estás en todo momento. Si no coges el móvil a tiempo, vas a tener un problema después con tu pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Los agentes que intervenimos en esta materia tenemos que incrementar nuestras tareas de sensibilización y prevención, pero también hay un paso muy importante, tanto desde los centros escolares como desde la propia familia. La familia debe educar en valores y en normas, debe enseñar a sus hijos cómo acceder a redes sociales. Tenemos ahora mismo una situación en la que el móvil es el regalo estrella a partir de los 10 años, además muy relacionado con las comuniones y tal en nuestra cultura. Y ese móvil que se le regala a un niño de 10 años, que tiene acceso a internet, porque ya son todos smartphones, los padres tienen la obligación y el derecho de controlar el acceso de sus hijos a la red. Tienen obligación y derecho. Tienen que saber dónde están moviéndose, qué es lo que están viendo, y tienen que considerar si lo que están viendo, los contenidos son adecuados o no adecuados a las edades de sus hijos. La red pone a nuestro alcance muchísima información. Efectivamente, yo lo hago el equivalente de darle a un niño pequeño un tractor. Estamos hablando de que son herramientas muy potentes, con una capacidad casi infinita de acceso a contenidos, y que evidentemente hace falta una educación para aprender. O sea, tú no le puedes dar a un niño de 5 años un martillo, porque terminará dándole un porrazo a alguien. No le puedes dar a una persona de 10 o 12 años un móvil y dejar que haga lo que quiera, porque terminará llegando a estas situaciones. Y al final, pues nos encontramos con las situaciones que tú dices. Evidentemente, el final del proceso es como es por donde hemos empezado, que es cuando se produce un asesinato. Pero como tú dices, hay un tiempo donde la radicalización de estas personas machistas va aumentando. Y las últimas campañas que yo he visto, estas que he mencionado, están muy orientadas a adolescentes. Entiendo que uno de los principales focos de interés hoy día para evitarlo en el futuro. Pero ¿cuáles serían los otros focos de interés en la lucha contra la violencia, en la prevención, antes de que llegue este momento? Bueno, la prevención pasa necesariamente por la formación y la educación. Ya hemos hablado de que a nivel educativo, de hecho, de las medidas del Pacto de Estado, que luego hablaremos,
se hace muchísimo hincapié a nivel educativo y de hecho se refuerzan las funciones de las inspecciones educativas. De hecho, mantenemos ahora un contacto continuo con educación precisamente al respecto. Y la familia es un foco muy importante de inculcar valores y normas, pero también pasa por la formación, incrementar la formación de todos los agentes que intervenimos en esta materia. En el Pacto de Estado se habla mucho de la formación de los agentes de justicia, de la policía, los sanitarios, los profesores, o sea, a todos los niveles un incremento de la formación de una manera transversal en todos los agentes operadores en esta materia. Pues sí, precisamente ahora vamos a hablar del Pacto de Estado, pero antes de entrar en ese tema me gustaría hacerte una pregunta. He visto este año, a finales, en Navidades, declaraciones de personas que no son agentes que intervienen, pero son personas de la vida política, de la vida pública, que hacen declaraciones, y a veces yo entiendo que las declaraciones que hacen sobre la materia son bastante incorrectas. He llegado a escuchar un señor que decía que los niños que ven películas de superhéroes o leen cómics de superhéroes son maltratadores en potencia. Yo me he criado con cómics de Superman y vamos, estoy convencidísimo de que yo no soy un maltratador ni lo voy a ser nunca. Esta formación es necesaria para que no se digan cosas a lo mejor como esta, que son barrabasadas también en el sentido opuesto. Mira, es que es curioso, en temas sociales todo el mundo se permite el lujo de opinar. Tenga o no se tenga información suficiente, pero se tiene una información popular, digamos, de la calle, y entonces me dejo llevar o por una idea o por otra. A nadie se le ocurriría verter ningún tipo de información sobre física cuántica, ¿vale? Sino en temas sociales la gente se crea unas opiniones, bien por lo que le han dicho, bien por lo que ha pasado a nivel, en algún caso a nivel familiar, bien por lo que llega en prensa, medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y se habla sin propiedad ninguna. Hay libertad para hablar, pero bueno, son temas muy delicados y deberíamos de esperar a tener una opinión mejor formada de la que tenemos. Bueno, pues vamos ya, si te parece, entrar en este pacto. Cuando se habla de un pacto de Estado contra la violencia de género, para empezar, lo que me gustaría que nos aclares, ¿quién firma este pacto? El pacto no está firmado aún, que es algo que la población creo que desconoce. Ahora mismo lo que tenemos es el informe positivo del Senado y un informe positivo del Congreso. En función de estos informes, de sendos informes de las Cortes, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se ha reunido con las comunidades autónomas para desarrollar algunas de las medidas previstas en este Pacto de Estado, futuro Pacto de Estado. Desarrollarlas para que se pueda firmar más adelante. Entonces empiezan precisamente en la segunda quincena de enero las reuniones con las distintas comunidades autónomas, con los grupos de trabajo, de las comunidades autónomas que han querido participar, para desarrollar algunas de las medidas. Cuando se terminen estos grupos de trabajo, que presumiblemente será febrero o marzo, digo presumiblemente, pues probablemente ya se dé el paso siguiente en el que intervendrán en la firma de ese pacto de Estado pues desde comunidades, presidencia del gobierno, administración de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. María del Mar, ¿y qué se está pactando? ¿Qué acuerdos se están llegando hasta el momento? Mira, de momento hay una propuesta de 200 y pico de medidas. Medidas que van desde modificaciones de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral a las víctimas de violencia de género. Se quiere, por ejemplo, modificar el concepto de violencia de género. Hasta ahora, la violencia de género es aquella que se le imprime a una mujer con la que se ha mantenido una relación de afectividad actual o pasada, aunque no existiera convivencia. Es decir, necesitamos un agresor, a una víctima que es una mujer, un agresor que es un hombre, y que haya, o en el momento actual o en el pasado, una relación de afectividad. Bueno, pues ese concepto de violencia de género se quiere modificar y se quieren incluir otras formas de violencia hacia las mujeres. Y además se quiere otorgar la condición de víctima de violencia de género a aquellas madres cuyos hijos han sido asesinados como consecuencia de la violencia.
ellas no, pero sus hijos sí. Es decir, eso ya es una modificación de la norma que tiene luego que pasar por Congreso y demás. Pero también hay medidas de modificación de Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, hay muchas medidas, hay medidas para incrementar esa formación que habíamos dicho de los agentes que intervenimos en esta materia, hay medidas educativas, hay medidas hacia la seguridad, ¿vale?, de las víctimas, de protección a las mujeres, de protección a los hijos de las víctimas. Ya te digo, son 200 y pico de medidas, muchas medidas, con un presupuesto económico de 1.000 millones de euros. Sí, por eso te iba a preguntar, todas estas medidas para implementarlas hará falta mucho dinero. Mucho dinero. La previsión son 1.000 millones de euros a desarrollar en 5 años, de los cuales habrá partida presupuestaria destinada a la Administración General del Estado, que tiene, por supuesto, recursos a su alcance, que tiene que mejorar, y partidas presupuestarias que irán destinadas a las entidades locales y a las comunidades autónomas. Es decir, este desarrollo de medidas no se hace sin dinero, evidentemente. ¿Cuándo se puede esperar que empiecen a implementarse estas medidas? Porque dices tú que, bueno, estos trabajos en 3 o 4 meses, abril, mayo, ¿cuándo se puede llegar a ver que estén dando algún resultado? ¿Quizá a final de año? Yo no me atrevería, sinceramente, hasta que esto no avance un poquito más, hasta que por lo menos no tengamos las conclusiones de los grupos de trabajo, no me atrevería a temporalizar. Lo que sí es importante es que ya nos sentemos a desarrollar algunas, aunque no esté firmado, no pasa nada, porque son ejes que podemos ir desarrollando y podemos ir mejorando. Ya te digo que aquí, por ejemplo, ya hemos empezado. Pues a nivel de educación vamos a ver qué se puede hacer. Ceuta además es de las ciudades donde antes se implementaron los referentes de igualdad en todos los centros educativos, pero hay que darle a estos referentes alguna liberación en días, en horas, en tal, para que puedan desarrollar más actividades en los centros escolares. Es fundamental la educación, es fundamental, pero además desde la educación infantil. Hemos hecho experiencias con niños de educación infantil con 4 y 5 años, en los que les poníamos imágenes de, por ejemplo, una niña arreglando un coche y un niño saltando a la cuerda, y luego en plan puzzle les decíamos que volvieran a unir las imágenes, y la niña era la que saltaba a la cuerda y el niño era el que arreglaba el coche. Claro. Y estamos hablando de educación infantil. Sí, pero es decir, que desde muy pequeño la sociedad te va enseñando unos roles. Unos roles, efectivamente. Te va enseñando unos roles, y llorar es cosa de niñas, y eso los niños no lo hacen, ¿vale? Y las niñas pues siguen jugando con sus muñecas, que no decimos que sea para nada negativo, ni muchísimo menos, pero no podemos desde pequeños inculcar ese papel de cuidadora a la chica y al chico ese otro papel de persona fuerte, que no llora porque es un signo de debilidad, y que lo que tiene que hacer es chutar un balón, y eso a día de hoy sigue existiendo. Sin embargo, se empieza a intentar que, por ejemplo, con los juguetes, que ya no haya juguetes para niños o para niñas, que haya juguetes, que haya una niña que sea mecánica y un niño que sea cocinero, porque realmente la sociedad también funciona así. Pues sí. De hecho, por ejemplo, ahora sí que tenemos toda una tendencia gastronómica en nuestro país de hombres cocineros, que además no se les llama cocineros normalmente, sino restauradores, es curioso también. Bueno, hay esa tendencia a nivel social, pero esa tendencia es de hace unos años para acá, no es de siempre. Es verdad que se intenta, pero a día de hoy todavía se interviene a nivel estatal, además, en campañas publicitarias que son sexistas, o no vamos a nombrar el centro comercial, pero hubo no hace demasiado tiempo, 1 año y pico, un par de años, un centro comercial que tenía unos peleles de bebés que decía uno en rosa y otro en celeste, ¿no? El celeste era me gustaría ser fuerte como mi papá, y el rosa era me gustaría ser guapa como mi mamá.
¿vale? Claro, y ese tipo de roles los tenemos tan asumidos que ni siquiera nos damos cuenta de lo que están significando, porque es muy normal que cuando una pareja va a tener un hijo lo pinte el cuarto de azul o la hija la pinte de rosa, y si no están seguros pues lo pintan de amarillo o de verde hasta que no sepan lo que hay. Pero claro, la sociedad, después de tantos siglos de funcionar así, tenemos una serie de papeles asumidos. Tiene que ser complicadísimo romper esa tendencia. Romper es muy difícil porque es secular, ¿vale? Tenemos una tendencia secular discriminatoria y bueno, esto no se puede romper en 30 años ni en 40, esto nos queda mucho, pero tenemos que ser nosotros mismos, incluso con nuestro lenguaje, que es muy importante, los que visibilicemos el papel de la mujer. Mira, yo imparto muchos cursos formativos y seminarios y demás, y en alguna ocasión me dicen, no, pero ya la sociedad cambia mucho, pero además profesionales, ¿vale? Ha cambiado mucho porque ya el hombre, mi pareja, ayuda mucho en casa. Digo, hombre, yo aspiro a la corresponsabilidad, más que a la ayuda. Yo no pido ayuda, pido que seamos corresponsables. Y ya está, ¿no? Y bueno, pues olvidar un poco ese papel de ese hombre que me tiene que proteger a mí, porque bueno, cuando necesitemos protección ya acudiremos a fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Esos roles... No somos cavernícolas que tiene que llevar uno el garrote, está claro. Efectivamente. Pero sin embargo, yo aún estando seguro de que hay muchísimo trabajo por delante, me planteo anuncios de publicidad de hace 30, 40 años, donde el rol de la mujer era ponerle la copita de coñac a su marido cuando llegaba, y que hoy día lo veamos como algo aberrante, me indica que sí, que la sociedad ha ido cambiando, que queda mucho por delante, está claro. Queda mucho por delante por la trayectoria tan larga que tenemos anterior, pero se ha avanzado y mucho, y es más... España es pionera a nivel europeo y a nivel mundial en materia de lucha contra la violencia de género y en materia de lucha en pro de la igualdad. O sea, nos llamaría mucho la atención. Ayer escuché al corresponsal de Televisión Española en Italia hablar de la violencia machista en Italia, que se había llevado por delante a 120 mujeres en Italia. Pero es que en Alemania fueron 367, más de una al día. No quiere decir que el hecho de que en España se hayan producido 48 asesinatos confirmados, que podemos quedarnos en 52, fijaros, bueno, que estemos en mejores condiciones. El hecho de que haya una sola mujer asesinada ya es lamentable, ¿vale? Pero sí es cierto que hay una sensibilidad muy importante en nuestro país a favor de la igualdad y en contra de la violencia de género. Y esto en los últimos años se ha notado muchísimo. De hecho, tenemos una ley de medidas de protección integral a las víctimas, tenemos una ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, estamos hablando ya de cambiar la norma de violencia de género, es decir, continuamente intentamos mejorar. El Cuerpo Nacional de la Secretaría de Estado de Seguridad el pasado año hizo una revisión de las valoraciones policiales del riesgo al incremento hacia arriba, es decir, que ahora es una mujer que denuncia y que se le hace una valoración policial del riesgo, tiende a estar más hacia arriba que antes, ¿no?, de los niveles de riesgo. Os quisiera hablar, porque vamos a terminar el programa ya, de una última medida que es importante, que me gustaría recordar y que me hablases un minutito acerca del 016. Pero mira, el 016 es un teléfono de información y asesoramiento. No es un teléfono de denuncia, que muchas personas creen que es un teléfono de denuncia. No, el 016 es un teléfono de información y asesoramiento en materia de medidas civiles, penales y menores, y de los hijos. Entonces tiene de 9 de la mañana a 9 de la noche asistencia jurídica gratuita. Y si el 016 ante la llamada de una mujer detecta que puede correr algún tipo de riesgo, le va a pedir su localización para poder derivar al 112 y que puedan acudir fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué tiene por ejemplo, el 016 tiene una novedad extraordinaria en el 2017. Hasta ahora el 016 no dejaba registro de las llamadas en las facturas telefónicas del teléfono fijo, pero sí quedaba la huella en el teléfono móvil. A partir de este año 2017 se ha llegado a un acuerdo con todas las empresas para que modificaran el software y ya no deja llamadas en el registro del móvil tampoco.
Pues es algo que yo había pensado muchas veces que podía ser un problema. Tenían que hacer, y además que sepamos todos que el 016 atiende en 52 idiomas, incluido el Darija, ¿vale? Evidentemente las 4 lenguas cooficiales es directo, con 016 operador y usuario, pero en el resto de las lenguas ya utilizamos un traductor. Pues te lo he preguntado precisamente porque me gustaría que la gente que nos está viendo que tenga acceso a esta información y que sepa que puede usarla en cualquier momento. Ya ha explicado María del Mar los horarios y todo, y que es una herramienta muy útil. María del Mar, se nos acaba el programa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pero antes, esto que me has traído aquí, ¿qué es exactamente? Bueno, es la difusión de la salida a la violencia de género, el mensaje positivo de que ante una situación de violencia no solo la víctima, la mujer, es responsable de denunciar, responsable ella si no quiere no lo va a hacer, pero le va a costar mucho más trabajo hacerlo, y los demás, los que sabemos, los que somos conocedores de que esa mujer está sufriendo, también podemos formular esa denuncia, porque se sale. Muchísimas gracias, María del Mar. Gracias. Nosotros nos vamos, les recordamos que pueden seguir informados de todo lo que ocurre a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y por supuesto en nuestros informativos de las 9 de la noche con mi compañera Laura Ortiz, que son de lunes a viernes. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, que tengan un buen fin de semana, muchas gracias y vuelvan a vernos.